sociedad nos está haciendo y, bueno, poder intercambiar, a ver si encontramos una mirada común para empezar a trabajar en ese sentido. Bien. Y me mira Patricia como para que hable algo. Hay micrófono ahí, Raúl, no sé. ¿No se escucha? Se escucha, sí. ¿Se escucha bien? Somos docentes, así que habitualmente estamos acostumbrados. ¿No se escucha? Ahí está, si usa el micrófono, por favor. Hola. Ahora sí. Bueno, la idea es, de la ponencia que traigo, se denomina Agricultura Familiar y Ciencias Agrarias, un paradigma en crisis. Y esto le puse signos de pregunta como para, o sea, realmente es un paradigma en crisis, como para tratar de, a través de la exposición, después ir elaborando cada uno nuestras propias conclusiones. Un poco la idea de la ponencia es esa, tratando de abordar desde una perspectiva más conceptual. Me parece que el tema de la agricultura familiar exige nuevos marcos y visiones donde las ciencias agropecuarias es central en esta nueva construcción de un modelo de alternativas de desarrollo. Entonces, bueno, pero ¿Quieres que te la dé? no, yo lo voy mirando porque bueno, ahí se escucha, sí, sí. Como buen santiagueño, me cuesta arrancar, necesito más de 20 minutos, pero vamos a hacer el esfuerzo. En una primera instancia, me parece que esta ponencia requiere tirar algunas líneas conceptuales, percepciones, desde donde las ciencias agrarias miran, ¿no? Lo primero es el concepto de desarrollo agropecuario. El concepto de desarrollo agropecuario, o al menos a mí lo que me han venido enseñando y uno transmite, está dado sobre tres pilares básicos. Primero, la ampliación de escala. Lo segundo, la intensificación del capital, medido en términos de innovación tecnológica. Y tercero, el aumento de la productividad del trabajo. Estas son las tres dimensiones que marcan el éxito en una empresa agropecuaria. Esto es la primera cuestión que siempre está presente y pocas veces discutido. La segunda es que el desarrollo agropecuario es una consecuencia de las innovaciones tecnológicas, digamos. La innovación tecnológica es clave para generar este desarrollo agropecuario y generalmente estas innovaciones tecnológicas se generan en los centros de investigación y transferencia, llámese INTA, CONICET, facultades de agronomía, universidades, etc. Estos dos ejemplos, hay muchos, pero estos dos ejemplos nos permiten pensar que los orígenes del desarrollo agrario está fuera del propio sector. No sé si se entiende o sea, generar el desarrollo agrario implica traer factores externos. O sea, es imposible generar un desarrollo agrario simplemente con los factores internos y propios del sector. Esta es una premisa y un axioma que muchas veces no se lo discute y se lo toma como tal, digamos. O sea, para entender, el estiércol reemplazado por fertilizantes, este es el claro ejemplo, es un libro muy bonito donde Sevilla Guzmán habla de esto, ¿no? Del estiércol a los fertilizantes. Un factor propio interno del sector agropecuario es el agricultor familiar, el campesino. Y para generar el desarrollo agrario necesariamente
tenemos que transformar a este sujeto social agrario. Otro aspecto que uno lo ve, lo he venido viendo en estos últimos años, es el tema del volumen. Cuando hablamos de desarrollo agrario, hablamos de volumen producido y comercializado. El mejor ejemplo es el PEA, el Plan Estratégico Agroalimentario, donde se habla de tantas toneladas, o sea, medidas en éxito, ¿no? Volumen habla de una realidad, de concebir una realidad. Habla de mayor actividad económica, más negocio, más rentabilidad, más recaudación, mayor tamaño de predios, más seguridad alimentaria. Pero también volumen es sinónimo de concentración y de escala, que está muy relacionado con la primera percepción. Y aquí viene una cuestión que es crítica, o sea, y hablo de economía política como una disciplina, y agrícola en especial, falla, o sea, hemos tenido una ausencia de una mirada que no puede interpretar positivamente los factores internos que se localizan en el propio sector y pensar el desarrollo a partir de esos factores internos y no de factores externos. Desde esta es la idea, y ahora desde esta perspectiva presentarle casos de agricultura familiar en donde precisamente se potencializan esos factores internos. Lo primero, esto para mí fue muy importante, es una anécdota que la viví en una charla en Estados Unidos, me acuerdo hace muchos años, cuando contaba que un departamento nuestro, Figueroa, en ese momento, 2001, tenía el 70% de la NBI, pobreza rural muy fuerte. Y hablaba de que estos productores en promedio, estos sistemas de producción, tenían 70 cabras, 30 vacas, 50 ovejas, 10 cerdos. Y había dos yanquis, por eso digo la anécdota de los dos yanquis, que estaban atrás y se reían así como se ríen esas dos personas, se reían entre ellos, y claro, yo quedé, mientras exponía, después terminó la reunión y les pregunté, con mucho respeto porque eran bastante grandes físicamente, y me dicen, me río de sus números, bueno, yo lo sintetizo, ¿no? Pero me río de sus números, porque no podemos entender cómo un productor que tiene estos números de animal sea pobre. Esto es lo que me hizo pensar mucho. Aquí simplemente le hicimos un relevamiento, un trabajo de consultoría para el INTA en el 2012, y les presento un cuadro con los números de productores, de 200 productores, 110 ovinos, 24 caprinos, bovinos, 60 camélidos en promedio. ¿Cómo pueden ser pobres? Y aquí vienen algunas preguntas, ¿no? ¿Qué me dijeron estos dos yanquis? Que le di algo de razón. Me dijo, lo que son pobres, me preguntaron, por falta de recursos productivos, o son pobres porque existe una pobreza institucional. Y esto para mí fue muy importante en mi vida, desde cómo miraba las cuestiones, ¿no? Para mí fue importante porque después, a partir de ahí, empecé a pensar y a sacar otros cálculos y otros números. Y la gran pregunta, y esta es la gran pregunta que también desde las ciencias agrarias uno se hace, es ¿por qué no podemos desplegar esas fuerzas productivas que están presentes para generar un desarrollo endógeno con características propias, desde los recursos locales, su control, su repertorio local, etc. Un poco la intención es entonces, a través de algunos ejemplos de agricultura familiar, mostrarles esta visión y esta mirada que yo tengo, que no necesariamente tiene que ser compartida, pero sí sería interesante que sea un disparador para un intercambio, una discusión. Voy a dar algunos ejemplos. El primero, los circuitos cortos en la comercialización. Voy a dar dos ejemplos. El caso de un productor de leche y de queso, uno es don Francisco, de Santiago del Estero,
el otro es Don Manuel, de plena Pampa Húmeda, departamento Saladillo. Concretamente, hay 3 empresas en Santiago del Estero, productoras de quesos de cabra. La Carola en el año 2008 vendía 500 kilos de queso en Santiago del Estero capital, Fundapaz 700 kilos y Don Francisco 2000. Las 2 primeras empresas son empresas PYME, o sea, con todos los requerimientos y requisitos del caso, y Don Francisco es un agricultor familiar. Históricamente, estas empresas nunca pudieron pasar de colocar estos kilos de queso en Santiago del Estero. Hoy las dos, ninguna de las dos funciona muy bien, están con serios problemas. Don Francisco sigue funcionando y hoy en el mercado coloca 2.700 kilos de queso. ¿Y cómo hace? Bueno, precisamente a partir de circuitos cortos, a partir de la cara a cara con el cliente, a través de visitas hacia los clientes, de generar visitas a su explotación en donde él prueba, hace una prueba de quesos y lo entrega. Obviamente aquí hay dos conceptos centrales: calidad del queso y volumen. O sea, las otras empresas obviamente no pueden hacer esto porque los volúmenes de producción son mucho más altos. Francisco produce 2.000 kilos de queso al año. Las otras empresas estaban produciendo en su momento mucho más. O sea, el circuito corto no es para las empresas que manejan un cierto volumen de producción alto, sino más bien para empresas. Don Manuel es lo mismo, hace 7.000 kilos de mozzarella al año y también las coloca desde esos circuitos. El otro ejemplo, después voy a buscar conceptualizar esto, ¿no? El otro ejemplo está puesto en el caso de Santa Victoria Oeste, que es un valle de altura muy bonito en Salta, cerca de La Quiaca, muy cerca de La Quiaca, es al este de La Quiaca, 100 kilómetros, que para recorrerlo se necesita 5 horas en un vehículo. Y aquí están los números, que son números importantes de los productores. Bueno, obviamente estos productores no tienen estos animales por hobby, digamos. Hay un circuito comercial, hay un circuito económico que es invisible a los ojos de la economía ortodoxa, pero no por eso significa que está ausente. Entonces, bueno, aquí está Don Francisco. Esto es para tener una idea, este es su predio. Aquí hice algunos números: 2.000 kilos de queso en el 2008 por 150 pesos, estamos hablando de 300.000 pesos al año. No son volúmenes importantes, pero tampoco es para desconocerlo. Esto es un hermoso paisaje de Santa Victoria. Claro, uno cuando mira desde la mirada clásica nuestra, yo digo, aquí no se puede criar nada. Sin embargo, hay un potencial productivo muy importante. Recuerdo una conversación que tuve con el intendente cuando estábamos haciendo el trabajo de consultoría, que el intendente me decía que eran muy pobres. Lo primero que me decía. Entonces, cuando le digo cuánto, ellos tienen un matadero para fainear municipal que está autorizado. Durante el año 2012 fainearon 600 bovinos, que multiplicado por 2.500 pesos, estamos hablando de 1,5 millones de pesos de uno de los sectores más pobres del país, ¿no? Y que circula esta cantidad. Y por si fuera poco, como la propaganda, como si fuera poco, son exportadores de ganado en pie a Bolivia. O sea, una fuente de divisas en un momento del país donde estamos teniendo problemas. Ellos realmente exportan directamente a Bolivia con ganado al pie. Esto es simplemente mostrar una foto. Esto es Santiago del Estero. También hay una producción bovina muy importante y también hay estos circuitos cortos de comercialización. En síntesis, el uso de estos circuitos comerciales, distintos a los de cadena larga y más formalizados, difícilmente respondan a los formatos clásicos de la economía moderna.
aspectos que dan lugar a una difícil identificación de tales circuitos comerciales y en consecuencia ponderarlos monetariamente. Un observador distraído diría que no hay movimiento ni hay una dinámica económica en esos lugares. Yo creo que está distraído. Hay un circuito económico muy fuerte, solamente que es invisible a los ojos de una economía clásica. Se podría decir que existe una economía invisible, pero no por ello carente de valor comercial. Y aquí hay una síntesis de unos trabajos de consultoría del Chorlavi, que yo les leo textualmente porque me parece interesante. La connotación de mercados dinámicos no solo se observa en espacios de venta, extralocales formales. Por el contrario, se ha observado que mercados locales con alto grado de informalidad también pueden resultar espacios de mercadeo dinámico para los territorios pobres y marginados. Lo que pasa es que ahí, para poder poner en movimiento esto, hay que crear una nueva institucionalidad. Y ahí es donde nosotros, desde la academia, creo que tenemos que ir acompañando estos procesos. La construcción de estos circuitos cortos, ya lo he dicho, y no formales, logran su competitividad a partir de escalas mínimas, no a partir de grandes escalas. Voy rápido porque si no me van a sacar la ropa. El otro ejemplo que es muy interesante y aquí aborda las ciencias agrarias más fuertemente son el uso de el planteo de estrategias productivas específicas. Y aquí también les quiero contar una anécdota. Yo en su momento he sido empresario lechero, caprino, quesero, era de la Carola, que me fundí. Es más fácil ser investigador con ese que empresario. Entonces seguí siendo investigador con ese. Y aquí vi cosas en ese mundo muy interesantes. Por ejemplo, había Juan Manuel Rodini, producía una ración en su momento a 30 centavos cuando compraba en Cargill, mi ración era de 50. La producía con recursos locales, levantaba el fruto de algarroba, chañar, había una fuerte intensificación de mano de obra familiar, mezclaba con semilla desmotada, con afrechillo, todo elementos de segunda, digamos, que en el mercado prácticamente se lo ofrece a muy bajo costo. Él buscaba el afrechillo a cambio de 30 pesos en ese momento y la empresa estaba muy contenta con que lo lleve. La cuestión que a partir del uso de recursos locales y de una fuerte intensificación en la mano de obra familiar, él lograba una ración que en términos de calidad de leche era superior a la nuestra y más barata, que nosotros lo seguimos 3-4 años. Y el otro, bueno, él utilizaba al grupo familiar para ir a buscar las bolsas de frutos del monte y las combinaba. El otro ejemplo también es un ejemplo muy interesante, que es la oferta de alimentos y procesos de no mercantilización. Este es don Francisco, que en algún momento de mi visita yo veía que en el momento del bache forrajero, en la producción caprina lechera en ese momento, como él trabajó mucho en monte, la oferta sale del monte, era entre mayo y junio. Él que hacía, había hablado de palabra con gente de la municipalidad, venía el camión de la municipalidad que hacía la poda en esa época y él les había enseñado a los operarios de la municipalidad que les lleven cierta poda, entre ellas me acuerdo que era la mora, un alimento muy importante, y con eso él cubría el bache forrajero. A cambio de eso él les regalaba un queso. Pues ahí aparecen los procesos de no mercantilización. Esto, desde ahí él resolvía ciertos problemas que desde nosotros, desde las ciencias agrarias, los respondemos a través de la incorporación de factores externos. O sea, es muy fácil para nosotros comprar alimento balanceado y resuelves el tema. Y aquí viene algo muy interesante. Cuando yo estaba estudiando estos dos productores, lo primero que hice recurrir a una persona, una investigadora,
para que realmente me determine la materia seca, el aporte de proteína, etcétera, etcétera, que había en estas raciones, que había en esta estrategia de traer del camión de la municipalidad. Claro, y ahí empiezo a tener algunas respuestas desde las ciencias agrarias. En la primera conversación me dice, sí, perfecto Raúl, qué interesante esto, es muy lindo, pero yo lo que necesito es que me organices, que me hagas el diseño experimental. Ah, bueno, ¿cómo es? Bueno, necesito regularidad, o sea, necesito frecuencia, porque si no yo no puedo hacer, necesito fijar un punto de inicio en el momento del diseño, necesito una definición de límites, necesito aislar las variables. Bueno, esto lo conocemos nosotros en nuestros distintos actividades. ¿Por qué? Porque necesito la lógica de la probabilidad. Entonces le digo, pero escúchame, cuando si yo vengo y le digo esto, el productor no me va a correr, porque él no puede hacer esto, no puede parar un proceso. Entonces ahí la primera visión es que las ciencias agrarias, y ahí uno empieza a darse cuenta, las ciencias agrarias constantemente ha estado trabajando con productores virtuales o de gabinete, ha forzado a esa perspectiva para poder nosotros adecuar nuestros diseños experimentales a cuestiones bien concretas, científicas. Bueno, en realidad el productor no se maneja por una dimensión o por una lógica de probabilidad, se maneja por una lógica de posibilidades, y desde ahí empezamos a tener algunas cuestiones. No hay frecuencia, no hay punto de inicio, no hay variables aisladas, constantemente hay una relación micro-macro a partir de relaciones de distinto tipo que precisamente le dan la potencialidad a esa agricultura, distinta a la agricultura comercial y moderna a la cual estamos acostumbrados. El otro, esto para mí es clave, o sea, las ciencias agrarias tienen que empezar a pensar en un productor de carne y hueso y ir alejándose en lo posible del productor de gabinete o el productor virtual. Hay un libro muy bonito de Van der Ploeg que se llama The Virtual Farmer. Esto es muy interesante, se lo recomiendo. La ciencia incómoda. La ciencia se pone incómoda cuando aborda este tipo de problemática, no sabe cómo resolverlo. El uso de recursos locales, en este caso, como el algarrobo, el mismo monte, además el despliegue de redes interpersonales, los niños juntando algarroba, mujeres moviendo el ganado, esto lo veíamos, el personal de la municipalidad, conocimientos locales e institucionales para buscar resolver circunstancias productivas particulares. Esta es la potencialidad de este tipo de agricultura. Estas relaciones se traducen en procesos de no mercantilización. Esto significa muchas veces resolver las cuestiones prácticas productivas, no metiendo la mano en el bolsillo y sacando dinero, sino a partir de otro tipo de relacionamiento. Luego viene una cosa que a mí me gusta mucho, las novelty. Esto también, las novelty son las novedades, que son las innovaciones tecnológicas que se generan en los propios predios, y esto deben conocer mucho ustedes. O sea, en contraposición a la innovación tecnológica que se genera en los propios centros de generación tecnológica a los cuales estamos acostumbrados. Un ejemplo muy sencillo que va por lo grotesco, pero estos son las estrategias, ¿no? Este es un productor pollero muy interesante, es un productor que hace 3.000 pollos por año en su estrategia como una actividad más. Tenía la caja de la camioneta, yo lo vi y me dice, che Raúl, esta caja de la camioneta tengo que reemplazarla porque está rota, ¿y qué van a hacer con esta? Y la voy a transformar en un galpón. Y hace un pequeño galpón parrillero en los cuales él tiene una unidad económica de 50 pollitos que le parece importante porque había un mercado y se transforma en un pequeño galpón, o sea, algo que desde nuestra visión no sirve. Hay un proceso de
transformación. La agricultura familiar tiene esa mirada de la novelty, que le decimos novelty para diferenciar a la innovación tecnológica clásica. Hay innovaciones tecnológicas y si ustedes empiezan a hacer un esfuerzo y un repaso desde su experiencia con productores, van a descubrir que estas innovaciones tecnológicas están presentes en estos sistemas locales. Lo otro, esto también es para divertirse un rato, un tractor modelo 66. Eso uno lo ve tirado en una empresa en el campo, rescatado por el productor con un motor nuevo que trajo un modelo 2800 y fíjense, a la derecha tiene gas. Esto también es una novedad, o sea, el concepto del reuso, el reciclaje de ciertas cuestiones que para una visión capitalista clásica está perdida y arrumbada a un costado, aquí existe una renovación. Funciona el tractor y ara, o sea, la trabaja la tierra y le sale trabajar una hectárea aproximadamente 15 pesos. Digo, esto lo planteo, suena risa, pero atrás de esto hay un concepto y una visión del mundo muy particular. Y el otro ejemplo, ya estoy terminando como para cerrar, que a mí me pareció muy impactante, es construyendo capital sin capital. Una empresa capitalista que incorpora la lógica del capitalismo así, requiere de capital para producir. Estos productores no necesariamente requieren de capital y generan capital sin capital. Y para mí un ejemplo muy interesante, Quebrada Tilcara. Este es un productor, Don Santo es un productor hortícola que tiene 5 hectáreas de horticultura, hace zanahoria, lechuga. ¿Y cómo trabaja este productor? Ahí en la foto, ahí está un colega del INTA y Ramiro, que es un investigador, colega mío del CONICET, que trabaja sobre la eficiencia campesina y de la agricultura familiar, desde modelos econométricos, muy interesante lo que viene descubriendo. Pero esto es el predio, él tiene 4 hectáreas limpias y este es parte del predio de Don Santo. En un primer año es esto, uno observa. El segundo año, Don Santo, a través de la intensificación de su mano de obra familiar y de sus hijos, va haciendo la canaleta, le va ganando un poco al río esa tierra, va llevando agua. El tercer año, cuarto año, previamente para que el río cuando suba no venga a su predio, lo que hizo es una línea de álamos para frenar este proceso e ir ganándole tierra a un río, tierra productiva a un río. O sea, este proceso ya lleva 6-7 años. Luego hace una canaleta, trae agua, luego empieza a los 2-3 años empieza a hacer una quema, empieza a buscar a través de la conversión de esta materia seca o orgánica en mejorar la estructura del suelo. Ya van 4, 5 años, 6 años, luego prepara la tierra y finalmente en 7, 8 años uno encuentra esto. O sea, es un proceso donde la empresa capitalista requiere fuertes inversiones. Él no tiene inversiones en términos de capital, sí desde su mano de obra y desde su trabajo genera capital y va generando capital. Al cabo de 8 o 9 años tiene algo así y empieza un proceso productivo donde sí la empresa capitalista se interesa y ahí empiezan distintos tipos de conflictos. Generar capital sin capital. Y para terminar, no hay una sola manera de producir. A mí desde las ciencias agrarias, soy agrónomo de origen, he formado en ciencias sociales, digo yo, pero a mí las ciencias agrarias me han ido enseñando que hay una sola forma de producir. Hay una sola fórmula exitosa: ampliación de escala, intensificación de capital, aumento de la productividad del trabajo.
Esto es muy claro. Che, tengo problemas en los costos. Tienes que ser más competitivo, bajar los costos. ¿Y cómo los bajo? Ampliación de escala. Esto nos han enseñado. Estilos de, o sea, no hay un solo estilo de producción, no hay una sola forma de producir. Hay tantos estilos de producción como productores existen, digamos. Y en esto uno tiene que ir. Lo que pasa es que aquí, claro, uno se pregunta, sí, pero yo necesito de regularidad para poder hacer generación y transferencia tecnológica. ¿Qué pasa cuando me plantean un nivel de diversidad y de heterogeneidad? ¿Y cómo respondo desde las ciencias? Es una cuestión a discutir. Una constelación se va construyendo, la cual contiene sus propias oportunidades de desarrollo y reglas que buscan potencializar las ya existentes. Esto que les decía, esta agricultura se maneja con la realidad y las posibilidades. Constantemente está analizando cuáles son su realidad y va acomodando sus posibilidades. Esto lo que nos permite decir como una cuestión metafórica, este tipo de agricultura va bailando en el tiempo, danza en el tiempo, constantemente va cambiando sus estrategias. Por eso es difícil aprenderlo, porque uno diría, che, pero está interesante cómo resuelve Francisco el tema del bache forrajero con el camión de la municipalidad, pero mañana te cambia el intendente y empieza a haber un problema de desfasaje. Bueno, Francisco seguramente eso lo conoce y lo viene viviendo y va a ir danzando en el tiempo, porque va a ir analizando su realidad y la va a ir acomodando a través de sus posibilidades y seguramente va a encontrar otro tipo de estrategia que le va a permitir ir resolviendo. Finalmente, bueno, se va construyendo un tipo de agricultura que nosotros decimos agricultura económica, en términos, y esto no es desde aquí, con los colegas europeos, claramente en Europa se está viendo esto, ¿no? Se va equiparando a una agricultura de baja inversión de insumos externos, un despliegue de estrategias de no mercantilización, un marco fuerte de endogeneidad, de sustentabilidad de los sistemas, y más ya directamente las ciencias agrarias. Creo que nosotros hemos venido estudiando este agricultor, este campesino, por lo que no es, por lo que debería ser en relación a ese farmer virtual. Y no lo hemos estudiado por lo que realmente es. No sé si esto se entiende, este juego de palabras. Hay un supuesto que es muy acrítico, asumido de una manera crítica, que yo constantemente me gusta discutir, lo que es más conocimiento aplicado a la producción producirá más desarrollo. Esto, que a una empresa le vaya bien, no significa que hay desarrollo, que le va bien a todos, que le va bien al sector. Reconocer riqueza y diversidad es central en este tipo de perspectiva. ¿Cuál es la imagen? O sea, la imagen del futuro de la agricultura familiar suele estar caracterizado por un sector agrícola moderno, con explotaciones homogéneas, con grandes escalas, donde el uso intensivo de insumos y la mecanización son los factores centrales de este proceso y del paisaje. Se va diseñando el farmer virtual, que yo les decía, lo vamos instalando. Y finalmente uno, lo que dice las ciencias agrarias, yo creo que ha producido muchísimo conocimiento, y esto claramente es indiscutible. Veía los números el otro día, en el año 1750 eran 750 millones de personas en el planeta, en el año 2012 son 6.000 millones. Esto no hubiese sido posible sin el aumento de la productividad, de la manera, de la productividad agropecuaria. Pero al lado de esto, yo creo que las ciencias agrarias han producido mucho conocimiento, pero también ha ido produciendo mucha ignorancia en sectores o actores que desde el modelo de modernización ha sido pensado como excluyentes y como que no tenían razón de ser y que eran transitorios.
No nos preocupemos mucho por este sector, porque este sector lo vamos a transformar. El sector campesino necesariamente se tiene que transformar en una empresa familiar capitalizada. Y la realidad nos va demostrando que no es así. Los censos agropecuarios argentinos hablan de un 70% de agricultura familiar, el otro 30% es empresas agropecuarias capitalistas, clásicas, y bueno, desde mi perspectiva difícilmente el desarrollo agrario pueda ser pensado desde este 30% únicamente, excluyendo el otro 70%. Un poco esta era la idea de transmitirles esto, y bueno, estamos abiertos después al intercambio y a la discusión, que es lo que más me gusta a mí. Muchas gracias.